segundo laboratorio de comunidad de aprendizaje, donde vamos a hablar de lo que se puede encontrar en la compostera en este tipo de época del año, ¿vale? Entonces, luego vais a recibir la grabación, como siempre, y nada, vamos un poco a detallar los tipos de problemas y soluciones que podemos encontrar. Aquí nos escribe el Colegio Maestro Padilla, creo que sea, me imagino que sea Yolanda. Perfecto, Yolanda y Isabel, bienvenidas. Y pues nada, luego, bueno, sois bastantes colegios conectados, así que luego si queréis intervenir y también cuando vais a intervenir contarnos un poco lo que hacéis en vuestro colegio, también si nos da tiempo lo podemos hacer. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar con la presentación y aquí. Muy bien, entonces como veis, Navidad en la compostera, este título un poco fantasioso que le hemos dado. Y nada, vamos un poco a recordar los parámetros importantes dentro de la compostera, que es verdad que ya lo hemos visto, pero siempre ahí es bueno recordarlo, sobre todo porque son parámetros que son muy interconectados entre ellos, ¿vale? Entonces, pueden ser afectados por varias cosas. Entonces, vamos antes que nada a repasar un poquito de qué se trata. Estos parámetros son 5 parámetros que son, digamos, las condiciones útiles para que bacterias y hongos, que son los responsables de la descomposición aeróbica, o sea, con oxígeno dentro de nuestra compostera, puedan tener las condiciones mejores y así poder trabajar mejor y compostar de manera más eficiente. Entonces, vamos un poco a repasar cuáles son estos parámetros. Bueno, aquí los tenemos. Javi nos quiere contar un poco cuáles son. Sí, bueno, primero también el material, ¿no? Bueno, Exacto. el material que echaremos, que sea húmedo y seco, que son secos son las hojas secas, también el cartón vale y lo que tengáis, más o menos. Y luego ya húmedo todo es lo que es el resto de cocina, también del huerto, alguna cosa seca. También valen las hojas secas, ya que ya está húmedo, esto también valdría como material húmedo. Y luego sería el otro, la temperatura, que a lo mejor, bueno, ahora bajará un poco porque ahora con el frío y ahora con la lluvia pues le cuesta más subir la temperatura. Y luego lo más importante es airear el compost con la aireadora o también si puede con la... O voltearlo incluso, o voltear. ¿no? Si está muy mal, pues huele mal, voltearlo, para hacerlo, echarle bastante seco para que si huele mal y ves que está quieto y no hace nada, pues pero eso ya sería lo último, voltearlo. Pero si está bien, airear y echarle materiales. Aquí lo que yo hago es echarle capas, echarle capa húmeda y luego seca, para que así se quita, porque si pones todo de golpe, todo húmedo, pues es más difícil que se seque. Exacto. Hacerlo por capas y así... Y se va a quitar mucho oxígeno, ¿no? Si lo ponen si ponéis toda la materia verde en un único punto de la compostera, se os va a hacer se va a compactar mucho, ¿no? Y luego va a costar mucho removerlo. Mejor hacerlo por capas y así va a costar un poco menos. Así lo hacemos nosotros aquí. Exacto. Entonces tenemos el carbono y nitrógeno que lo controlamos con materia verde y seca. Entonces, a la hora de echarlo, no solo que sean dos partes de verde y una de seco más o menos, sino que también estén puestas por capa para poder permitir una mayor oxigenación y que estén alternados, porque como los materiales secos suelen ser un poco más gruesos, nos permiten que se airee un poco más y no se compacte tanto como con la materia verde. Al hacer eso es mejor para luego airear, te cuesta menos, porque como está por capas, no se compacta tanto. Exacto, entonces el carbono y nitrógeno, parámetro 1, la temperatura que hemos visto que cambia durante el proceso y en esa época del año va a tener una temperatura externa más baja y esto lo va a afectar, y el oxígeno a través sobre todo de la aireación y también de cómo hacemos los aportes. Y esos son 3 de los 5 parámetros. Los otros 2 que nos quedan, y uno es muy interesante hoy. Espere que voy a hacer entrar una persona. Muy bien. Hola, amor, ha entrado del Colegio San Pedro Apóstol. Bienvenida. Hola, chicos. Hola. Muy bien. Estamos aquí viendo un poco los parámetros, repasando un poco los parámetros. Repasando un poco lo de que dimos la última vez, estamos repasando un poco. Y luego vamos a ver un poco lo que pasa ahora en la época del año, ¿vale? Amor, te voy a silenciar y así seguimos con la presentación, ¿vale?
Entonces, estábamos en la humedad, Javi. ¿Cómo Sí. es, la humedad es buena o no? Ahora, bueno, ahora lo que pasa es que es malo porque como hay tanta lluvia y tanta humedad, pues echarle poco más de hojas. O si no, poner alguna cosa, un plástico, alguna cosa para que no coja tanta humedad, porque como llueve tanto, para que no esté tan húmedo también puedes hacer eso. Exacto, porque ¿qué sucede? Si hay mucha humedad, el Sí, oxígeno. sí, luego los síntomas al final se acaba ocurriendo y las bacterias y los hongos no actúan, porque tienen eh, demasiada humedad y al final no hacen. Exacto, demasiada humedad, necesitan oxígeno, la humedad va a tapar los huecos, digamos así, que hay en el montón Sí, y al no tener oxígeno, las bacterias que necesitamos se mueren y son sustituidas por bacterias que producen productos como el amoníaco, entonces generan más malos olores, estaríamos teniendo no un compost, sino una sí, putrefacción. aquí Entonces, lo que no. puedes hacer en invierno es poner donde está la tapa, poner alguna cosa para que no caiga tanta agua y ya está, para que no haya tanta humedad. Exacto, entonces la humedad es buena, pero no puede ser en Sí, exceso. sí, Entonces, eso. recordar siempre controlar la humedad y en esta época del año, sobre todo está lloviendo muchísimo, es un parámetro que vamos a ver que vamos a tener que controlar muy bien. Y el último, que es un poco menos evidente, pero sí también es Sí, importante. el pH que también a lo mejor sube o baja, cuestión de cómo esté el compost también. Exacto, entonces normalmente tiene que estar entre 6 y 7. Si vemos que en esta época del año se nos ha puesto un poco ácido, de hecho creo que hay hubo una pregunta o alguno de vosotros me envió un correo sobre esto, ahora vamos a contestar. El pH si es muy por debajo de 6, entonces estamos hablando ya de 5,5, 5 o incluso menos, puede estarnos indicando que no se está haciendo una descomposición correcta, sino que estamos teniendo una fermentación, ¿vale? Una putrefacción. Entonces, esto no está bien, no nos da un buen resultado, así que tenemos que controlar un poco el pH. Entonces, estos son los 5 parámetros. Hemos visto la relación entre carbono y nitrógeno, o sea, lo que Sí, echamos, la materia orgánica, temperatura, oxígeno, humedad y pH. Estos son nuestros cinco cartas, ¿no? sí, Con la cual vamos a tener que jugar. Entonces, todos esos parámetros están relacionados entre ellos. Hemos visto que si cambia la humedad, de pronto baja el nivel de sí, oxígeno. Si hay mucha descomposición, cambia el pH. Entonces, todos esos parámetros pueden verse afectados por varias cosas. Por ejemplo, el tipo de aporte que hacemos, claro, también. si lo seguimos de manera correcta, si no lo dejamos abandonado, si lo seguimos con constancia, lo podemos controlar con más facilidad y podemos incluir entre esos desequilibrios, esos factores, las condiciones climáticas. Entonces nos vamos a concentrar hoy sobre las condiciones climáticas de otoño-invierno, que vamos, sobre todo en esos días hemos visto que están afectando mucho, no sé la vuestra, pero nuestra compostera sí que le hemos dado que dar un poco Sí, más de seguimiento, ¿no? sí, porque nosotros ahora tenemos dos composteras, pues una de ellas, la primera, la hemos tenido que voltear porque tenía mucha humedad, me estaba pudiendo y hemos tenido que voltear, Exacto. porque tenía exceso de humedad y al final hemos tenido que hacer lo último que es voltear la compostera, porque hoy empecé a tener olores y hemos tenido que, hoy, bueno, esta semana cuando ya la he visto hoy, ya por lo menos no olía a que estaba pudiendo. Estaba un poco mejor, Y ¿no? como le echamos también materiales secos, pues se ha quitado un poco. Y hacia la Exacto. voltearla también. O sea que la demostración que se puede, ¿vale? Se puede Sí, recuperar porque la teníamos un poco ahí con unos malos olores un poco fuertes. Entonces, ¿cómo va a afectar el clima de otoño-invierno a nuestra compostera? Principalmente con dos cosas. Habrá o un exceso de humedad, ¿vale? Como en estos casos de muchísima lluvia, lo que puede generar, hemos visto, malos olores y putrefacción. ¿Por qué? Porque la humedad nos va a quitar oxigenación dentro de la compostera y van a actuar otros tipos de bacterias, ¿vale? Que generan malos olores. Y dos, pueden bajar la temperatura. ¿Qué sucede con la baja temperatura? Que el proceso de descomposición no es dicho que se separe, pero puede un poco ralentizarse un poquito, ¿vale? Aunque ya veremos que las temperaturas externas no deberían afectar tanto a la compostera, pero sí que pueden ralentizarla un poco, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esos problemas? Ya un poco Javi os comentó, pero bueno, esos 3 puntos que ponen ahí, si quiere Javi contarnos un poco más. pues lo primero sería, si tenemos mucho exceso de humedad, pues echamos material seco, porque así se quita un poco humedad. O, por ejemplo, echar más, si tenéis cartones, alguna cosa, o si no tenéis hojas,
puedes echar cartones que no tengan tinta, pues también troceados, y los puedes echar también para que quite un poco de humedad. Sí, porque nosotros sí que teníamos hojas secas, pero lo que pasa es que se ha metido el agua Claro, y esas hojas secas que hemos añadido con tanto amor. Después de quitar todas, pues está mojado un poco, pero vamos, también dejarlas, si tenéis hojas, taparlo siempre, y si no tenéis, a lo mejor tenéis un cartón, ¿no? Cartones, alguna cosa, Exacto. papel, pues lo puedes echar ahí. Exacto, visto como creo que todos vais a tener un poco los mismos problemas, aunque creo que hay un par de colegios que sí tienen la compostera cubierta, pero los que tengan mucho exceso de humedad podéis coger un cartón mejor que no tenga tinte y trocearlo, evidentemente, y lo vais echando y lo vais mezclando dentro de la compostera para que... Cuando ya eches el cartón lo removéis un poco y para que se quede un poco la humedad. Exacto. Y bueno, otra cosa, airearlo más, Sí, ¿no? sí, aerarlo más, si podéis aerarlo más, pues mejor. Y lo último, voltearlo, que ya veremos. Voltearlo sea lo último, pues si ya si está, huele, empieza a oler mal o ves que ya no hace nada el proceso, pues no sube la temperatura o está muy mal el pH, pues eso ya sea lo último. Exacto. Entonces, bueno, si es posible también, podríamos, como decía antes Javi, tapar la compostera. Lo mejor que sea un material impermeable, pero también que deje un poco transpirar. Entonces, en lugar, por ejemplo, de tapar toda la compostera, con ponerle una lona encima. Una luna por la tapa para que como llueve, para que no le quede mucho, pero luego por los lados dejarlo así para que entre el oxígeno. Porque si la llegáis a tapar, pues se tapa del todo y así no hace nada. No entra oxígeno y no hace el proceso. Exactamente, entonces no tenemos que cubrir todos los huecos, sino no entra aire. Y bueno, sobre todo esta de ponerle una tapa sería bueno en esos días que no vamos a estar en el colegio, porque si podemos, por ejemplo, si pudiésemos bajar y airearlo, no digo todos los días, pero 2 o 3 veces a la semana para asegurarnos que no se pudra todo el montón, bien, pero como va a ser difícil, podría ser una buena opción ponerle una tapa. Y también solución momentánea, como me imagino, no sé si vais a hacer aporte la semana que viene, pero sería bueno suspender ya el aporte de batería verde y echar simplemente el cartón. Sí, echar seco, echar verde y echar seco. Exacto, entonces suspender un momento el aporte de materia verde sobre todo si tenéis mucha y así asegurarme un poco más de equilibrio en lo que es la humedad. Sí, lo que podrían hacer a lo mejor, en vez de echarle toda la semana, a lo mejor echarle o cada 3 semanas o más o menos, cada 2 o 3 semanas echarle material verde. Exacto. Porque si está, como está húmedo, a lo mejor no va a hacer... Para darles tiempo un poco que se reequilibre. Si vais a tomar registro de datos de esos aportes, en la parte de materia orgánica verde vais a poner 0 y vais a poner la cantidad de materia seca que vais a echar. Si queréis en observaciones podéis apuntar, no hemos echado materia verde por equilibrar la humedad. Esto luego lo vais viendo y si tenéis dudas nos podéis contactar sin problema. Entonces con la humedad hemos visto un poco cuáles son las opciones. Con la baja temperatura, pues la baja temperatura lo que hacen es ralentizar el proceso. Entonces, ¿cómo lo podemos acelerar? Y esto vais a ver que un poco se va a chocar con lo de la humedad. Entonces, es jugar con el parámetro que vemos que está más afectado, ¿vale? En caso de bajas temperaturas, pongamos que estoy haciendo un invierno seco, como suele ser un poco más normal, aportaríamos más materia orgánica verde o frescas porque al tener nitrógeno acelera el proceso, ¿vale? Entonces va a balancear la ralentización debida a la baja temperatura. El montón tiene que estar bien tapado para que no se salga la temperatura, ¿vale? Siempre vale dejando la parte de al lado que pueda respirar. Y si vemos que está muy seco, podemos mezclar, digamos así, airear el montón y añadir algo de agua, ¿vale? Si lo vemos demasiado seco. Que todos veis que no son problemas que vamos a tener, por lo menos en Madrid, en esas épocas. Y entonces, ¿qué sucede? La temperatura externa no suele afectar demasiado el montón, como hemos visto, porque la parte interna sí debería estar a una buena temperatura, pero si vemos que por alguna razón la temperatura la vamos midiendo y no sube suficiente, está muy baja, lo que se le puede hacer, además de lo que hemos dicho anteriormente y que puede evitar ir a